Bienvenidos a este primer tutorial del diplomado en lectura súper rápida, comprensión y neuroaprendizaje. Aquiles Julián desde República Dominicana les doy la bienvenida y vamos a hablar un poco de la importancia de desarrollar esta competencia, este hábito. Empecemos por entender lo que son los nuevos analfabetos. Alvin Toffler escribió que los nuevos analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Sin embargo, en la realidad nosotros tenemos que en la actualidad, tanto en República Dominicana como en el resto de Latinoamérica, el índice de estudiantes, no solamente de primaria, y no solamente de bachillerato, sino incluso estudiantes universitarios y profesionales que no entienden lo que leen, es altísimo. Más de lo que uno se imagina. Es decir, hemos desarrollado una situación en que no solamente tenemos un analfabetismo absoluto de personas que no saben leer ni escribir, sino que hay una amplia masa, más de un 50%, en ocasiones más de un 60 a un 70% de analfabetismo funcional. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Es la incapacidad de un individuo para utilizar la capacidad de leer, escribir y calcular en situaciones habituales de la vida. Aparentemente han sido alfabetizados, pero en la realidad no saben emplear ni la lectura, ni la escritura, ni el cálculo. Es decir, son analfabetos en la práctica, aunque formalmente aparezcan como alfabetizados. Eso es el gran fracaso de la educación convencional en nuestro país y en toda Latinoamérica, y eso se nota en todas las evaluaciones. Ahora, nosotros tenemos que dar un giro a eso, como no podemos darlo en términos de sociedad, porque ni tú ni yo tal vez somos dirigentes del Estado, pero sí podemos hacerlo a nivel personal. Es decir, podemos actuar sobre nosotros y también podemos influir sobre otros. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros colegas, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestra pareja, pueden ser nuestros padres. Nosotros podemos convertirnos en un vector de avance en el área de desarrollar las competencias de lectura, escritura. Es decir, de ser capaz de escribir y ser capaz de leer con eficiencia. Ahora, ¿qué es leer? Bueno, la lectura es un proceso mental y visual. Y en este proceso buscamos entender la información, entender el punto de vista, es decir, la forma en que ve las cosas la persona que escribió, entender su intención, que él pretende con lo que escribe, entender su propósito, qué quiere que nosotros hagamos a partir de la información que nos brinda. Es decir, tenemos que ver qué el autor del texto que leemos quiere comunicarnos, entender su contenido
y realizar inferencias, es decir, deducciones, conectar eso con las cosas que nosotros ya sabemos y generar preguntas sobre el texto. Es decir, que la lectura es una acción activa, no es una acción pasiva, es una interacción de nosotros con el texto en que nosotros reconstruimos internamente la información, el punto de vista, la intención y el propósito que tuvo la persona que escribió. Y cerramos el circuito de la comunicación. Desde ese punto de vista, leer es una actividad de interacción de nosotros con el texto, y a través de esa interacción de nosotros con el texto, de nosotros con el autor, y además de traducir lo que leemos en imágenes mentales. Al leer, de hecho, nosotros entramos en contacto con oraciones, ¿verdad?, en que se reflejan las imágenes que el autor vio en su mente, pensó y luego convirtió en palabras. Es decir, lo primero que las personas hacen es ver una imagen en su mente, ver una idea que se ve en forma de imagen. Luego esa persona, que es el autor, traduce esa imagen que tiene en su mente en palabras, la codifica. También la puede codificar en imágenes, como en una fotografía, en una pintura. La puede codificar en acción, como en un ballet, o como en una obra de teatro, o como en una pieza de cine. La puede codificar en formas como en una escultura. Es decir, la idea que esté en la mente de la persona puede ser codificada, puede ser expresada en diferentes códigos. En este caso nosotros estamos hablando de que la persona usa el código escrito, la escritura, ¿verdad?, y transforma esa imagen en oraciones, en expresiones, en palabras. Nosotros entramos en contacto con esas oraciones, con esas expresiones, con esas palabras, y hacemos el proceso inverso. La persona va, el autor, de sus imágenes a las palabras, y nosotros vamos de las palabras a las imágenes para poder recrear en nuestra mente lo que la persona percibió y poder entender lo que la persona quiso decir. Ese proceso es el proceso de traducción, y nosotros precisamente estamos haciendo ese proceso, completando el proceso de comunicación. En toda lectura hay entonces una información, un punto de vista, una intención y un propósito que son del autor. Y nosotros, entendiendo esa información, ese punto de vista, esa intención y ese propósito, también vamos a entender qué reacción el autor busca provocar en nosotros, porque toda escritura tiene un propósito. La persona lo está haciendo para que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos entender lo que el autor quiere transmitirnos. Inferimos y deducimos lo que se nos dice también de forma implícita o inferencial. Es decir, hay una información que está contenida, tácita, pero no expresada de forma explícita en lo que la persona escribió. Si yo digo, voy a viajar a Estados Unidos, hay cosas que quedan implícitas. Por ejemplo, que yo tengo un pasaporte, que yo tengo una visa de entrada a Estados Unidos. Eso no se dijo de forma explícita, pero queda contenido, eso es implícito. Y también hay elementos de carácter inferencial. De eso vamos a hablar más adelante, pero es importante que entendamos que la lectura no se limita a lo que se dice de forma explícita, sino que nosotros podemos ir como lectores más allá, y a lo que leemos le hacemos preguntas y cuestionamientos. Esas preguntas y cuestionamientos que nosotros le hacemos al texto, buscando que el texto o el autor no las conteste, nos ayudan a
afianzar el entendimiento del texto y a descubrir también áreas donde nosotros tal vez necesitemos buscar información adicional para poder completar la idea de lo que estamos leyendo. Además, eso que nosotros leemos lo completamos con nuestro punto de vista sobre lo que leemos. Es decir, el autor tiene un punto de vista, pero yo también tengo o puedo desarrollar un punto de vista propio. Completar con información que ya yo poseo y relacionar lo que estoy leyendo con lo que ya yo sé. Reflejar qué relación tiene lo que estoy leyendo con mis intereses. Hay unos intereses del autor, pero también hay unos intereses míos. Ver el propósito mío independientemente del propósito del autor y relacionar lo que estoy leyendo con mis intenciones personales y mis objetivos particulares, porque yo estoy leyendo esto con un objetivo personal, siempre. ¿Ok? Siempre que estamos leyendo tenemos un propósito y un objetivo y tenemos que clarificar nuestro propósito y nuestro objetivo. Desde ese punto de vista, leer es un proceso de recreación de lo que leemos. Es decir, el autor lo crea y nosotros lo recreamos internamente en nuestra mente, completándolo con información que tenemos y adaptándolo a nuestras necesidades y propósitos. Eso significa que leer no es simplemente ser capaz de descodificar el texto, ¿ok? Sino que es sobre todo interactuar con el texto, aportando en ese proceso nuestros conocimientos y experiencias que ya poseemos por anticipado, para poder comprender e interpretar, utilizar y reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Además, la lectura está íntimamente relacionada con los objetivos que nosotros perseguimos como lectores. Una persona lee con sus propios propósitos y eso significa que su interacción con el texto puede ser distinta de la que otro lector realice. Aunque físicamente nosotros leemos con nuestros ojos, desde el punto de vista del entendimiento y del sentido, nosotros leemos con nuestro cerebro. Y es importante comprender cómo el cerebro aprende. ¿Cómo el cerebro aprende? Se estima que nuestro cerebro aprende un 10% leyendo, un 20% oyendo, un 30% observando, un 50% asistiendo a una actividad, un 70% debatiendo y un 80% practicando, pero un 95% enseñando. ¿Cómo tú preferirías utilizar tu cerebro? ¿Aprovechando solamente el 10% o aprovechando el 95%? Nuestra propuesta es que tú desarrolles este entrenamiento aplicando todas estas maneras o formas, sobre todo la última, es decir, que leas, pero no solamente que leas, también que escuches. Tú puedes convertir el audio de este tutorial, ¿verdad?, en un podcast para oírlo y usar eso como refrescar la información, ¿verdad? Un 30% observando, pero también participando. Puede comentar, puede exponer tu punto de vista en los comentarios en YouTube. Practicar es importante porque se trata de una competencia, de una habilidad. Y una competencia y una habilidad no significa que tú la entiendes. O sea, no se trata de entender, se trata de saber hacer.
Y eso significa tu practicar. Y practicar al principio te va a resultar un poco incómodo porque estás entrando en un hábito distinto. Estás aprendiendo a organizar el aprendizaje y a utilizar tu cerebro de forma eficiente. Así que la práctica es un trabajo que tú tienes que hacer porque nadie lo puede hacer por ti. ¿Ok? Y parte de tu práctica es enseñar a otro. ¿Quién es ese otro? Puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un colega, puede ser un hijo. Pero es importante que tú enseñes a otro y lo entrenes en lectura. Sobre todo, eso te va a permitir también aprovechar lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje en grupo. Así que no solamente hagas este taller como una simple búsqueda de una información, porque el objetivo no es la información, el objetivo es la competencia. Si tú haces el taller y no haces las prácticas y no adquieres las habilidades, tú perdiste tu tiempo. ¿Ok? Y el objetivo no es perder el tiempo, sino aprovecharlo. Así que practicar y enseñar a otro te va a ayudar a ti a afianzar las habilidades y a desarrollar tu capacidad como lector eficiente. Igualmente, vamos a aprender aprovechando algunos elementos de cómo el cerebro aprende. Vamos a integrar algunos elementos de neuroaprendizaje, como la emoción, como el juego, como la curiosidad, como la diversión, como la autoexplicación. Es decir, tú te vas a enseñar a ti mismo, tú te vas a explicar a ti mismo. O sea, tú vas a ser alumno de ti mismo. No solamente vas a enseñar a otros, sino también te vas a entrenar a ti mismo. Y la autocompetencia. Tú vas a competir con el más terrible y el peor de los competidores. Uno mismo. ¿Por qué terrible? ¿Verdad? Porque uno puede engañarse a uno mismo. Uno puede buscar, o sea, el cerebro es haragán, empezando por ahí. El cerebro es haragán y el cerebro va a tratar de sabotear tu desarrollo. Tú está en ti si tú lo permites o si tú, al revés, te impones sobre tu cerebro. Aquí va a depender mucho de tu nivel de autodisciplina y autoconciencia. Y cada vez que tu cerebro te diga que esto es difícil, tú le dices, no, esto es fácil y usted lo va a hacer. Es decir, imponte sobre ti mismo, imponte sobre tu cerebro. Si no, tu cerebro te va a sabotear, porque eso es lo que el cerebro le hace a casi todas las personas. La sabotea. Y todas las personas siempre tienen culpables, porque el cerebro también señala a terceros. Por culpa de fulano, por culpa de esto, por culpa de lo otro, para ocultar que es simplemente indisciplina, que es simplemente el coger lo fácil, que es simplemente el dejar que el propio cerebro nos sabotee. Advertido esto, evita que tu cerebro te sabotee. Tú vas a competir contigo mismo. Y eso significa poner en práctica las guías, las técnicas, los ejercicios y exigirte. Y cada vez que tu cerebro te diga, ya es suficiente, dile, no, no es suficiente y vaya más hacia adelante. Usted puede. ¿Por qué? Porque el cerebro puede. Y si el cerebro descubre que tú no te vas a dejar chantajear de él, entonces él se hace dócil. El objetivo, elevar nuestras habilidades, nuestras competencias lectoras, pero también, sobre todo, nuestro desempeño, porque vamos a aprender con el objetivo de mejorar nuestro desempeño, con el objetivo de nosotros destacar y sobresalir, con el objetivo de nosotros ser más competitivos, mejorar nuestra empleabilidad, ser personas que sobresalgan sobre el promedio. Y ese es un reto que tú tienes contigo mismo.
Veamos 10 beneficios de la lectura. Primero, aumenta tu vocabulario. Importantísimo. Segundo, es un entrenamiento para el cerebro. Tercero, la lectura crea patrones de sueño saludables. Cuarto, la lectura disminuye el riesgo de Alzheimer. Quinto, la lectura permite aumentar la concentración. Sexto, la lectura amplía tus temas de conversación. Séptimo, la lectura mejora tu memoria. Octavo, es un entretenimiento económico. Noveno, la lectura te ayuda a reducir el estrés. Y décimo, la lectura permite desarrollo emocional. 10 beneficios, pero no son los únicos, porque a través de la lectura tú puedes convertirte en una persona más interesante para las otras personas, más respetable para las otras personas por la calidad de información que tú manejas, y una persona tenida como un referente a nivel profesional y a nivel intelectual dentro de su grupo social y su comunidad. Y te va a permitir también desarrollar vínculos de amistad y de relación con personas de un nivel intelectual superior al promedio. Es decir, vas a mejorar tu círculo de relaciones. La lectura tiene muchísimas ventajas y ninguna desventaja. Hablemos ahora de 3 tipos de libros y 3 estrategias de lectura. Tenemos un primer tipo de libro que son libros para meditar. Un ejemplo de ese tipo de libro es la Biblia. La Biblia misma dice cómo debe ser leída. David dice en uno de los salmos, ¿verdad? En tu palabra medito noche y día. Es decir, que los libros espirituales no son libros para ser leídos, son libros para ser meditados. ¿Y qué es meditado? Que yo tomo un trozo, puede ser un versículo, ¿verdad? Y entonces pienso sobre él y trato de buscar el sentido y cómo se aplica a mi vida. Así que los libros para meditar son los libros de carácter filosófico, de carácter espiritual. Ahora, hay libros para recrearnos. Los libros para recrearnos son, por ejemplo, los cuentos, novelas y todo lo que la poesía y la literatura de ficción. Por ejemplo, aquí tenemos los cuentos completos de Vladimir Nabokov. Entonces, ¿qué pasa con estos cuentos? Primero, el autor en los libros que tienen que ver con ficción no nos está aportando mayor información porque es ficción, es una invención. El autor puede incluso basarse en hechos reales, pero los moldea, adapta y maneja en función de sus objetivos, que no es transmitirnos una información como un libro de historia, sino crearnos una emoción, entretenernos, crear amenidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que importa en el libro de ficción es sobre todo el estilo, la manera en que el autor maneja las palabras, la musicalidad, el ritmo, las metáforas, etc. Lógicamente, en el libro de recreación, nuestra lectura debe ser más lenta porque vamos a embebernos de su contenido, de su musicalidad. Los libros para recrearnos se leen a un ritmo pausado, disfrutando todo el juego de la imaginación y los recursos expresivos que emplea el autor. Ahora, tenemos el tercer tipo de libro, los libros para trabajar. Y los libros para trabajar son los libros profesionales, técnicos,
y los libros de crecimiento. Aquí lo que importa no es tanto el estilo literario como la información puntual que yo estoy buscando y que me es útil para mis propósitos. Aunque un libro técnico o profesional puede también tener valores literarios, el objetivo de nosotros leerlo no es por la forma en que está escrito, sino sobre todo por el contenido que tiene. Y el objetivo nuestro es trabajar ese libro para esa información pasarla de la página al cerebro. Trabajar un libro, ok, es algo que requiere estrategias y recursos y técnicas específicas, que vamos a verla dentro del diplomado. Es decir, que este diplomado está orientado fundamentalmente a cómo operar con los libros que vamos a trabajar, con libros profesionales, con libros técnicos, con libros de crecimiento, con libros de información real. No ficción, porque para la ficción vamos a leer de forma recreativa. No es que no nos sea útil, sino que es un tipo de lectura distinta. Y tampoco es para lectura espiritual, porque eso requiere meditación. Evidentemente, cuando mejoramos nuestras habilidades lectoras, todos esos tipos de lecturas se benefician. Hay 4 pilares de la lectura. El primer pilar es la velocidad, y esa velocidad la vamos a medir en palabras por minuto, o ppm. El segundo pilar es la comprensión, que tiene que ver con el entendimiento de lo que leímos. Evidentemente que la comprensión es clave para entender si leímos, porque si usted lee y no entiende, usted no leyó. Leer no es pasar la vista sobre un grupo de palabras. Leer es poder extraer la información y procesarla en nuestro cerebro, ¿verdad? Tercero, retención. El pilar de la retención tiene que ver con la medida en que conservamos la información. Y eso significa también poder retener esa información y poder recuperarla a voluntad cuando la necesitemos, ¿verdad? Y el cuarto pilar es la aplicación, que tiene que ver con poner en uso esa información para transformarla en conocimiento y sacarle provecho. Es decir, información no es conocimiento. La información antecede al conocimiento, pero el conocimiento tiene que ver con la experiencia, con la puesta en práctica de la información. Si nosotros leemos algo, pero no lo aplicamos, realmente nosotros no tenemos conocimiento, aunque repitamos palabra por palabra lo leído, porque la memoria no significa conocimiento. Conocimiento es cuando usted pone en ejecución y tiene una experiencia sobre lo que leyó, y entonces puede verificar si la información que usted recibió es fiable, si es completa, si le falta algo, corregir, completar con su propia experiencia, o simplemente descartar porque la información que usted recibió cuando usted le puso en práctica vio que no era como el autor le puso. ¿De dónde nosotros sacamos eso? La escuela real de lo que es cierto o no es cierto es la realidad, la experiencia práctica. Y ahora llegamos a la primera práctica. Vamos a evaluar cuál es tu nivel actual de velocidad de lectura. Así que lo primero que yo quiero que tú hagas es que busques un libro, preferentemente un libro de carácter profesional, técnico o con información útil, un libro de crecimiento personal. Pero busca un libro para trabajar. De hecho, te recomendamos que tengas 2 o 3 libros de temas que te interesen y sobre lo que tú quieras
aumentar tu nivel de comprensión. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo este libro, Marketing Emocional, que es uno de mis temas favoritos como profesional del marketing. Que, no tiene que ser este libro, ni tiene que ser el que tú consideres. Pero recuérdate, información técnica, información profesional, información de crecimiento. No libros de carácter espiritual, ni libros de ficción, sino libros para trabajar. Buscas ese libro y ahora lo que vas a hacer es que yo te voy a indicar, ¿verdad? Cuando vas a empezar a leer, tú vas a coger en el primer capítulo, la primera palabra lo vas a abrir en el primer capítulo, ¿ok? Y cuando yo te indique, tú vas a empezar a leer, y cuando yo te indique que pares, vas a parar y vas a chequear en qué palabra paraste. Empezaste con la primera palabra y hasta en un momento dado, cuando yo te indique en qué palabra paraste, para entonces hacer el siguiente procedimiento. Así que detén ahora mismo este video y buscas el libro. Ok, ahora presta atención simplemente a pon lo que me estés escuchando, y cuando yo te indique comienza, tú empiezas a leer y simplemente yo te voy a decir dentro de un rato cuándo parar. Mientras tanto, tú estás leyendo el libro. ¿Ok? Importantísimo. Así que te pones en posición. ¡Comienza! Ok, chequea en qué palabra tú te detuviste y ahora cuenta cuántas palabras leíste desde la primera hasta esta donde paraste. Así que para ahora el video y cuenta todas las palabras que leíste y apúntalas. Apunta la cifra que resulta. ¿Cuántas palabras leíste? Bien, esa cantidad de palabras es tu cantidad de palabras por minuto. Exactamente, tuvimos 60 segundos, un minuto de lectura. Ahora vamos a evaluar qué retuviste de lo que leíste. En esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tú vas a poner tu celular en modo de grabación. Si tú tienes un celular que puede tener una grabadora de voz, ¿verdad? Tú vas a preparar tu grabadora de voz y con el libro cerrado, tú vas a grabarte diciendo qué entendiste de lo que leíste. Así que haz ese ejercicio ahora y grábate a ti mismo diciendo qué entendiste, qué te quedó de lo que leíste. Ahora,
toma esa grabación que hiciste de ti y escuchándola, revisa qué tanto se relaciona con lo que leíste. Es decir, qué tanto realmente tú reflejaste que obtuviste información de lo que leíste. Vamos a darte 5 niveles en que vas a evaluar eso. Número 1, cuando la persona dice, tú te dices a ti mismo, eso es interesante, fue muy chévere, me gustó mucho. Es decir, tú estás excusando que no te recuerda nada de lo que leíste. Número 1. Número 2, o sea, cuando tú dices así, te das un 1. Tú. Número 2, tú vas a decir, bueno, eso habla sobre los egipcios. Pero no recuerda mayor información. Sabes el tema, pero no recuerda información. Entonces te das el 2. En el 1 no te recuerdas ni del tema. En el 2 te recuerdas del tema. Cuando tú dices, eso habla sobre los egipcios y dice que era una civilización antigua que estaba en África. Entonces te das el 3. Recuerdas el tema y recuerda algo de información sobre el tema. Ahora, si tú dices, si tú has leído y te dice, bueno, ahí habla de los egipcios es una de las civilizaciones más antiguas, estaba en el norte de África y estaba gobernada en la etapa antigua por los faraones. Los faraones construyeron pirámides y toda esa información realmente está en lo que tú leíste. Ok, te das el número 4, te recuerdas del tema y recuerdas una gran parte de la información que leíste. Y te das el número 5 si además añades información que tú tenías, aunque no estaba en el texto que leíste, porque algo tú sabes de los egipcios, algún tipo de información te ha llegado. Así que tú dices, bueno, los egipcios es una civilización del norte de África, es una de las civilizaciones más antiguas, estaba gobernada por los faraones. Los faraones construyeron tumbas llamadas pirámides. Uno de los faraones más conocidos era Tutankamón. La nación de Egipto y el reino de Egipto estaba alrededor de un río que es el río Nilo. Entonces, cuando añades información que ni siquiera estaba en el texto, pero que se conecta con la información que ya tú tenías, tú te das el 5. Así que el 1 es, ni siquiera recuerda el tema, y el 5 es, no solamente recuerda toda la información, sino que eres capaz de conectarla con información que ya tienes. Hecho esto, ahora tú vas a tener una cifra como la siguiente. Digamos que tú leíste 450 palabras por minuto. Entonces tú pones 450 y pones una transversal. ¿Ok? Y entonces una línea transversal, entonces al lado le va a poner el número del 1 al 5 que tú mismo te das en el nivel de comprensión, de entendimiento de lo que leíste. Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3. Eso solamente lo sabes tú. Y te voy a pedir que me lo compartas. Pero esto va a quedar entre tú y yo porque esta información no es pública. Así que no te tienes que preocupar que nadie se va a sentir o a pensar o a decir. Nosotros estamos entrenándote. Y el objetivo no es tu punto de partida, sino va a ser tu punto de llegada. Y el objetivo es que tú multipliques por más de 5 esa cantidad de palabras por minuto y que además tu nivel de comprensión oscile entre 4 y 5. Una comprensión excelente. ¿Ok? Ese es nuestro compromiso contigo en este entrenamiento.
¿Cuáles son los tres principales errores al leer? Primero, el leer palabra por palabra. Esto viene de la alfabetización. En la alfabetización nos enseñan a nosotros la lectura silábica. Mi mamá me ama. Yo amo a mi mamá. Y como no nos entrenan en lectura, sino que nos alfabetizan, nosotros seguimos desarrollando ese modelo de lectura silábica. Y hay personas que cuando tú la pones a leer, prácticamente, pese a ser incluso profesionales, te leen casi de forma silábica. La fidelidad del cliente sigue siendo algo muy poco seguro. Eso es una lectura extremadamente lenta, porque tú estás leyendo incluso a menor velocidad de lo que tú puedes hablar. ¿Ok? Un segundo error al leer es la subvocalización. En la subvocalización es cuando nosotros estamos relacionando la palabra con el sonido, cuando la palabra tenemos que relacionarla con la imagen, con el sentido. Es decir, una palabra no es más que la expresión sonora o gráfica de una imagen. Es una relación entre un sonido o una grafía, ¿verdad? Un garabato y una imagen que está en nuestro cerebro. La misma imagen, según el idioma, puede tener diferentes sonidos y diferentes grafías. Por ejemplo, la palabra mesa, ¿ok? En inglés es the table, en español la mesa, y en francés es le tableau. Ve, es la misma imagen, varían los sonidos. Las palabras no son sonidos, las palabras son imágenes. Lo que cuenta es, cuando tú oyes the table, inmediatamente, si sabes inglés, se hace en tu mente la imagen de una mesa, igual que si yo digo la mesa, o si alguien te dice en francés le tableau y tú sabes francés, la imagen de una mesa va a acudir a tu mente, porque el sonido, lo que importa no es el sonido ni la grafía, sino lo que importa es la imagen. Entonces, cuando las personas subvocalizan, asocian demasiado la lectura a los sonidos. Normalmente hay personas que incluso cuando están leyendo mueven los labios. Ok, y a veces, como la gente se ríe y le da cuerda, aprenden a leer con la boca cerrada, pero mentalmente en su mente están oyendo los sonidos. Y nosotros tenemos que dejar de oír sonidos para construir imágenes, porque las palabras son imágenes. Recuérdate, el escritor transformó sus imágenes en palabras. Los lectores transformamos las palabras en imágenes, no en sonidos, en imágenes. Por eso la subvocalización es un error y además nos retrasa. El tercer error es retroceder. Como vamos tan lento, nos distraemos y de pronto nuestros ojos mecánicamente siguen recorriendo la página, ¿verdad? Siguen recorriendo la página, pero nuestra mente está en otra cosa y de pronto nosotros nos damos cuenta que nos distrajimos y volvemos hacia arriba. Entonces esa regresión, ese retroceder también es un tercer error, y eso es producto de la lectura lenta. Ok, leer palabra por palabra, subvocalizar y retroceder son los tres principales errores que cometemos al leer. El objetivo es que nosotros seamos capaces de superarlo para hacer una lectura más rápida, más enfocada, más atenta, más dinámica y con mayor rendimiento.
Ahora vamos a hacer una segunda práctica de lectura. Así que también vamos a hacer lo mismo. Vas a tomar el libro, ¿verdad? En otra página, en otro capítulo. Y ahora yo lo quiero que tú emplees el regulador. Así que, ¿cuál es el regulador? Este es tu regulador. Tu regulador, yo quiero que tú lo emplees siguiendo la línea del libro mientras lees. Ok. Y el regulador no se detiene, siempre va línea por línea hacia abajo. Así que te mantienes a un ritmo, ¿verdad? Con tu regulador leyendo hasta que yo te diga que te detengas. Es muy importante que cuando estés leyendo estés visualizando, imaginando, tratando de ver imágenes de lo que tú estás leyendo, tratando de entenderlo en términos de ver una imagen. Transformar en imagen las palabras que tú estás leyendo. Muy importante para este segundo ejercicio. Así que prepárate, ¿verdad? Y yo te voy a avisar cuando empezamos. Pon la vista en la primera palabra y arrancamos. Recuerda estar usando tu regulador. Muy bien. Ok, ahora fíjate en la última palabra que leíste y cuenta cuántas palabras leíste desde la primera que leíste en esta segunda toma hasta esta que viste ahora. Cuéntalas y cuando lo termines de contar, escribe la cifra. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la grabadora. Así que toma la grabadora y graba, sin mirar el texto, lo que pudiste captar y entender de lo que leíste. Y luego de grabado, ahora evalúa del 1 al 5 qué nivel de comprensión obtuviste. Recuérdate, 1, no entendiste nada, no recuerdas nada. 2, recuerdas el tema. 3, recuerdas el tema y un poco de la información. 4, recuerdas el tema y mucha información. Y 5, recuerdas el tema, mucha información y completas con información que tú ya tienes. ¿Qué número te das? Del 1 al 5 en comprensión. Y ahora tú tienes dos cifras. La primera lectura, ¿verdad?, que te da un nivel de velocidad de palabras por minuto más un nivel de comprensión, y la segunda lectura que te da un nivel de palabras por minuto más un número de comprensión, y me compartes esas dos cifras, ¿verdad? Es muy importante. Ahora veamos los 8 pasos del lector eficiente. Primero, un lector eficiente tiene claro cuál es su propósito de leer. Él lee con un objetivo.
Es importante nosotros saber para qué estoy leyendo esto. Puede ser para un examen, puede ser porque me interesa el tema, puede ser como parte de mi desarrollo profesional, pero tú tienes que tener una razón que te mueva a leer ese texto. Segundo, meta de aprendizaje. ¿Qué me propongo lograr? ¿Qué me propongo aprender con esta lectura que estoy haciendo? Tercero, aplica técnicas de prelectura que vamos a aprender, ¿verdad? Cuarto, un lector eficiente aumenta y modula la velocidad de su lectura. Eso significa que no todo lo leemos a la misma velocidad. Una de las diferencias entre el lector eficiente y el lector tradicional es que el lector tradicional todo lo lee a la misma velocidad y un lector eficiente puede ir más rápido en algunos tramos y más lento en otros, según su familiaridad con el tema y según el que lo que esté leyendo tenga una relación importante con su propósito y meta. 5. Un lector eficiente desarrolla estrategias que amplían la comprensión de lo que lee. Sexto, un lector eficiente aprende a codificar la información. Séptimo, un lector eficiente también desarrolla estrategias para retener y recuperar la información a voluntad. Y octavo, un lector eficiente siempre se ocupa de aplicar lo aprendido en función de desarrollar una competencia y mejorar su desempeño. Creo que tenemos mucho que aprender. Lo importante es que tú veas este video más de una vez, que lo practiques, que lo enseñes. ¿Ok? La primera vez te das la clase a ti mismo y luego le das la clase a otra persona para tú dominar este primer tutorial del diplomado en lectura súper rápida, comprensión y neuroaprendizaje. Nos vemos en el próximo tutorial.